Muy buenas tardes, apreciados teleasistentes. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les damos una cordial bienvenida. Continuando con las telecapacitaciones presentadas por el Servicio de Alergia, Asma e Inmunología, el día de hoy tengo el agrado de presentar a la doctora Gabriela Pérez Casquino, especialista en alergia e inmunología clínica, que labora como médico asistencial en nuestro instituto. Ella tratará el tema, ¿cómo identificar la inmunodeficiencia en pediatría? Damos pase a la doctora Pérez. Puede empezar, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy, bueno, vamos a continuar con las charlas que hemos venido realizando al servicio. Les voy a compartir la pantalla para poder ver la presentación. Entonces, el tema de hoy va a ser cómo reconocer una inmunodeficiencia primaria en pediatría. Para ello, pues tenemos que empezar definiendo un poco qué son las inmunodeficiencias primarias, que vienen a ser un grupo heterogéneo de desórdenes, más de 330 reportados al momento, que afectan al sistema inmunitario innato o al sistema inmunitario adaptativo. Se van a presentar mayormente como van a estar caracterizados por infecciones severas recurrentes, pueden también tener aumento de la atopía o inmunidad e incluso malignidad. En general, las inmunodeficiencias primarias no es solo un solo diagnóstico, sino que son un conjunto de enfermedades que están asociadas todas ellas con fallas congénitas o con fallas primarias del sistema inmunológico. La incidencia, bueno, pues en verdad, a pesar de ser catalogadas como enfermedades huérfanas, enfermedades raras, sí representan un verdadero problema de la salud pública, porque vemos que tienen una incidencia global aproximada de 1 en 10.000 nacidos vivos, y porque representan un costo elevado para el sistema de salud, ¿no? Debido a las hospitalizaciones frecuentes, a los tratamientos prolongados, a que son pacientes que tal vez al no hallar un diagnóstico certero, no tener un buen control, van a seguir acercándose al sistema de salud, teniendo complicaciones a largo plazo y afectando pues también lo que principalmente su calidad de vida, ¿no? La calidad de vida y el crecimiento y desarrollo del paciente, hacer en la población pediátrica la mayor incidencia. La incidencia va a aumentar en poblaciones que tienen altas tasas de consanguinidad, ¿no? Muchas de ellas se caracterizan por ser trastornos genéticos de orden recesivo, entonces al haber alta tasa de consanguinidad en algunas poblaciones, pues va a aumentar la incidencia. La clasificación, pues se va a clasificar de acuerdo al componente del sistema inmune que se va a encontrar comprometido. No es que vaya a haber una sola enfermedad por cada componente del sistema inmune comprometido, sino que vamos a encontrar diversas etiologías o diversas fallas, tal vez a nivel molecular, genético, pero que van a ser asociadas o van a estar asociadas bajo un mismo o bajo síntomas parecidos, ¿no? Por eso se hace una clasificación de acuerdo a los fenotipos, que va a ser pues dada por la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología. Para recordar un poco antes de entrar a la clasificación acerca de lo que viene a ser el sistema innato, el sistema de la inmunidad innato y la inmunidad adaptativa, ¿no? El sistema de inmunidad innato va a estar caracterizado porque tiene una respuesta rápida de horas frente a una noxa, frente a algún daño que se pueda estar presentando, ¿no? Es una especificidad, va a tener una limitada y fija, y va pues a tener como componentes primarios pues los fagocitos como células, las barreras, por ejemplo la barrera epitelial, ¿no? Las moléculas de reconocimiento de patrones, las células dendríticas, el complemento, todos ellos son parte del sistema de la inmunidad innata, como podemos ver en el gráfico. Y por otro lado tenemos a la inmunidad adaptativa, aunque tiene un tiempo de respuesta mayor cuando se da por primera vez, pero cuando ya quedan tal vez los linfocitos de memoria, la respuesta va a ser más rápida. No es como que ante un nuevo patógeno, la primera reacción, la primera respuesta del sistema de la inmunidad adaptativo va a demorar un poco, pero ya va a quedar como grabado en nuestra biblioteca, por decirlo de cierta manera. La próxima vez que se necesite o que estemos frente al mismo patógeno, la respuesta adaptativa va a ser mucho más rápida que tal vez la primera vez. Entonces, ¿quiénes son la parte principal de nuestra inmunidad adaptativa? Pues los linfocitos, por ejemplo, los anticuerpos que son fabricados por linfocitos B.
Y la respuesta pues va a ser más específica, va a ser específica para el agente patógeno que nos está afectando en este caso. Entonces, dentro de la clasificación fenotípica va cambiando, va mejorando, va cambiando cada cierto número de años. La última ha sido dada en el año 2022 y tiene los siguientes clasificaciones, ¿no? Las inmunodeficiencias combinadas de células T y B, las inmunodeficiencias combinadas asociadas con síndromes bien definidos, deficiencias predominantes de anticuerpos, enfermedades de desregulación autoinmune, defectos congénitos del número, función o ambos de los fagocitos, defectos de la inmunidad innata, enfermedades autoinflamatorias, deficiencias del complemento, fallas en la médula ósea, y por último lo que viene a ser fenocopias de inmunodeficiencias primarias. Entonces, para ver un poco de manera gráfica cómo clasificar o dónde se encuentran algunas de estas patologías, tenemos que frente a algún patógeno, frente a alguna noxa, la respuesta del sistema inmunitario va a ser primero pues el reconocimiento, va a haber una respuesta y luego tiene que haber una resolución, ¿no? Porque si en cualquiera de estos pasos hay una falla, entonces hay una falla en el sistema inmunitario. El reconocimiento pues es importante, es más que nada, la mayor parte del tiempo, más que nada por el sistema innato, la respuesta que puede ser tanto pues, como sistema innato como adaptativo, y la resolución. ¿Por qué es importante la resolución? Porque frente a un daño hay una respuesta, ¿no? Una respuesta de inflamación, una respuesta de protección. Si es que es como si prendiéramos un switch, como si prendiéramos una respuesta frente a cuando hay un patógeno o un daño. Si esta respuesta queda encendida, por decirlo de algún modo, también se va hacia el otro extremo. Entonces también llegamos a enfermedades o patologías de la parte de regulación autoinmune. Entonces, cada paso es importante en el sistema inmunitario, ¿no? Por ejemplo, en las fases de reconocimiento, ¿no? Tenemos que hay patrones moleculares asociados a patógenos que van a reconocer pues algunos de los patógenos o parte de los patógenos que están causando el daño, que están ingresando a nuestro organismo. Si tenemos deficiencias en los receptores de reconocimiento de patrones, o por ejemplo cuando es la deficiencia de toll receptor 3, ahí vamos a ver, o va a ser la causa de una inmunodeficiencia. No va a haber una buena respuesta porque no hay un buen reconocimiento. También pueden haber fallas en las moléculas intracelulares, en la señalización, y ahí también vamos a tener ya fallas o defectos que básicamente van a estar clasificados dentro de la inmunidad innata. También, por ejemplo, cuando tenemos pues a las citoquinas que vienen a ser como mediadores o como señalizadores para tener más o reclutar otras respuestas. Normalmente, pues, si hay algunos anticuerpos que las neutralizan, como se dan en fenocopias de inmunodeficiencias primarias, también va a haber una falla en la respuesta, ¿no? Porque el mensajero no llega correctamente a poder traer o darla o poder reclutar la respuesta que es necesaria. Eso, por ejemplo, en la parte de reconocimientos. ¿En qué otra? En la respuesta, poniendo como, por ejemplo, en la falla, en la que vienen a ser las fallas de la respuesta inmunitaria. Tenemos las respuestas inmunitarias que son innatas. En este caso va a ser muy importante lo que son, pues, la parte de los neutrófilos, por ejemplo. Podemos encontrar que hay neutropenias que son cíclicas congénitas. También pueden haber fallas en la adherencia leucocitaria que hacen que no puedan extravasarse y no puedan llegar al lugar donde deben actuar. O falla también pues como en la enfermedad granulomatosa crónica, ¿no? En el falla del estallido respiratorio. Y también pueden haber fallas en el complemento, cuando pues conocemos que tenemos la cascada de complemento que va a tener una serie de pasos y que va a dar como resultado pues que haya una eliminación del patógeno. Al haber fallas en el complemento, también vamos a tener, o como deficiencias, vamos a tener pues enfermedades del sistema inmunitario, ¿no? Aparte de la inmunidad adaptativa, tal vez las que son más conocidas, ¿no? Las inmunodeficiencias que están asociadas a las células T, a las células B, ¿no? Tenemos pues que si hay las células
B van a dar como respuesta a la producción de anticuerpos. Entonces, si no tenemos una correcta producción de anticuerpos, podemos tener las gamma-globuliniemias, por ejemplo. No hay, hay falla en los anticuerpos, no tenemos linfocitos B en alguno de los casos. O también, también se da dentro de esta fase de la respuesta inmunitaria que hay anticuerpos neutralizantes de citoquinas y que ahí esto está asociado con las patologías del fenocopias de IDP, ¿no? En lo que viene a ser la resolución, les comentaba que siempre cuando se da una respuesta inmunitaria tiene que haber una respuesta de resolución. Son importantes los linfocitos T reguladores que van a mantener la homeostasis en este caso. Pero aquí es donde, en este paso de la respuesta inmunitaria, es que tenemos las enfermedades de disregulación autoinmune, ¿no? Entonces, para dar ejemplos de tal vez patologías más conocidas por grupo, porque son muchas patologías, como les comentaba, entonces tal vez no vamos a poder acabar todas, pero tenemos las más comunes, ¿no? Dentro de las inmunodeficiencias combinadas, que se refiere que hay falla tanto también de linfocitos T como de B, las inmunodeficiencias combinadas graves son bastante importantes porque tienen un mal pronóstico a una edad temprana, ¿no? También tenemos el síndrome de Omen, por ejemplo, en este tipo de inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias combinadas con características sindrómicas. ¿Qué quiere decir con características sindrómicas? Que van a estar relacionadas o asociadas con alguna característica, ¿no? En específico. Por ejemplo, el síndrome de Wiskott-Aldrich, que va a ir asociado con una plaquetopenia, ¿no? Con plaquetas pequeñas, con disminución en el número de plaquetas, y aparte también de la inmunodeficiencia, ¿no? O como la ataxia de la telangiectasia, que va a ir asociado también a parte de inmunodeficiencia, con otras características, ¿no? Como son la ataxia, como lo dice su nombre. El síndrome de hiper-IgE, que va a estar asociado con aumento de la inmunoglobulina E, con infecciones recurrentes, también pueden haber fallas en las inmunoglobulinas, y va a ir asociada con ciertas características dérmicas, ¿no? Como eczemas de difícil control o también con abscesos, y algunas características en la parte dental, ¿no? Luego tenemos las inmunodeficiencias predominantemente de efectos de los anticuerpos, siendo las más comunes las hipogamas-globulinias, ¿no? Tenemos a gamas-globulinias ligadas al X, que es la enfermedad de Bruton, que es una de las más comunes, las inmunodeficiencias común variables, el déficit selectivo de IgA, y las inmunodeficiencias con disregulación inmune, entre los que están los síndromes linfoproliferativos, síndromes pues, como el de Grisheli tipo 2, el de Shelley-Higashi también, los defectos de los fagocitos, que puede ser tanto en el número como en la función, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la enfermedad granulomatosa crónica, defectos de la adhesión leucocitaria, defectos en la inmunidad innata, como la displasia ectodérmica anhidrótica, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, los trastornos autoinflamatorios, como fiebres periódicas recurrentes, las deficiencias del complemento, dependiendo de cada uno de los componentes del complemento. Entonces, en general, esta es una vista de las inmunodeficiencias primarias, y de dónde se puede dar el fallo para comprender un poco mejor qué encontrar en nuestros pacientes, qué características debemos tal vez buscar o sospechar cuando llegan a la consulta pacientes con diferentes o con infecciones que sean recurrentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ha dado ya de manera global o se tiene en cuenta lo que son las 10 señales de peligro, ¿no? Que vienen a estar más asociadas o que han sido dadas por una fundación que se llama la Jeffrey Model Foundation, que es una asociación norteamericana que trabaja mucho con la parte de dar a conocer las inmunodeficiencias, de apoyo también a las inmunodeficiencias, el diagnóstico y el control, tratamiento de pacientes con inmunodeficiencias. Entonces, dentro de las señales de peligro que tenemos 4 más infecciones de oído nuevas en un año, ¿no? Las más conocidas como otitis. También las 2 o más infecciones de senos paranasales graves en un año, sinusitis, por ejemplo. 2 meses o más de tratamiento con antibiótico para poder tener efecto, o que no tengan muy buen efecto, pues ser un tratamiento antibiótico prolongado.
Aparte de eso, pues las 2 neumonías o más en un solo año. Falla en el crecimiento, falla en el desarrollo, ¿no? En el crecimiento, ganancia de peso, ganancia de estatura. Abscesos también de órganos cutáneos, por ejemplo, ¿no? Abscesos cutáneos, abscesos en piel. Aftas persistentes en la boca, infecciones micóticas. Necesidad de recibir antibióticos intravenosos para poder tratar o eliminar las infecciones, ¿no? Infecciones de difícil control, o que también han llegado rápidamente a ser graves, ¿no? 2 infecciones profundas o más, incluidas, por ejemplo, la septicemia, una infección generalizada, y antecedentes familiares de inmunodeficiencia primaria. Aquí cabe resaltar mucho lo que son también los antecedentes familiares de inmunodeficiencias primarias, porque al ser pues a veces trastornos asociados o genéticos, pueden ir asociados de manera familiar, ¿no? Como la gammaglobulinemia ligada a X, ¿no? Lo que se llama enfermedad de Bruton, que está asociada o se va a ir heredando por vía materna. Entonces, si hay antecedentes tal vez en una familia de pequeños que hayan fallecido a temprana edad o que hayan tenido infecciones recurrentes a temprana edad, y comienza pues un miembro nuevo de la familia a tener también este tipo de infecciones o a presentar infecciones como las señales que hemos estado comentando, es importante llevarlo a una evaluación especializada, ¿no? Entonces, por ejemplo, las inmunodeficiencias combinadas, que hablamos que son las que están asociadas con linfocitos T y B, están asociadas más que nada con infecciones graves, infecciones que pueden ser también post-vacuna, se van a dar desde el nacimiento, con patógenos como virus, bacterias, gérmenes oportunistas. Las inmunodeficiencias predominantes de anticuerpos, que son más que nada asociadas con infecciones respiratorias, digestivas, aunque también pueden darse más las meningoencefalitis, se van a presentar desde los 5 a los 6 meses. Recordar que en el caso de las que son predominantes de anticuerpos, mediante la lactancia materna también se pasan anticuerpos, y como en los primeros meses suele ser exclusiva, y pues a veces no se dan los síntomas hasta después de esta edad, ¿no? Los defectos en el número y función de las células fagocíticas se van a caracterizar por infecciones cutáneas, respiratorias, digestivas, gingivitis, granulomas, que pueden darse a cualquier edad, y los defectos del cascada del complemento asociadas más que nada a meningitis, sepsis, infecciones biógenas, también a cualquier edad. Entonces, tener en consideración que tal vez de acuerdo a la especialidad que tengamos, debemos tener algunos sospechas, algunas características que tener en cuenta, ¿no? Si las vemos en nuestros pacientes, pues sería bueno derivarlo o evaluarlo un poco más exhaustivamente. Como en la parte endocrinológica, porque también hay asociación o hay manifestaciones de esta índole en pacientes con inmunodeficiencias. El hipotiroidismo, insuficiencia adrenal, hipoparatiroidismo, talla corta, diabetes neonatal deben llevarnos a pensar un poco en deficiencias. En reumatología, los síndromes, por ejemplo, como lupus Lyme, las artritis juveniles, fiebres recurrentes, artritis, serositis. En dermatología, eczemas, verrugas, los que vienen a ser pues los abscesos cutáneos a repetición. En neurología, las encefalitis, ¿no? por virus, meningitis también, ataxia. En neumología, las neumonías a repetición, otitis media, sinusitis, por bacterias extracelulares, abscesos pulmonares, infecciones necrotizantes. También hay que pensar en una inmunodeficiencia. En gastroenterología, las diarreas crónicas, por ejemplo, y en hematología, pues citopenias, ¿no? De repente estas plaquetopenias refractarias, trombocitopenias refractarias o tratamiento, pueden llevarnos a pensar en inmunodeficiencias primarias. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el diagnóstico de inmunodeficiencia? ¿Cómo pensar en la inmunodeficiencia, ¿no? Primero, pues, lo más importante siempre va a ser la historia clínica, ¿no? Frente a alguna sospecha, una historia familiar, antecedentes familiares de inmunodeficiencia, siempre es bueno ir un paso más allá, ahondar o tal vez investigar un poco más en el paciente. El examen físico, ¿no? y los exámenes de laboratorio básicos como un hemograma nos pueden incluso ayudar. Entonces, dependiendo de lo que nos presente o lo que el paciente presente, vamos a ir pensando en qué otro tipo de diagnóstico, qué otro tipo de exámenes auxiliares podemos hacer, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, pues, es descartar tal vez lo que serían
deficiencias de anticuerpos severas, neutropenias, ¿no? O las inmunodeficiencias combinadas severas, que también llevan a un rápido deterioro del paciente, un compromiso y complicación grave. Entonces siempre pues tener en cuenta como base el hemograma, las inmunoglobulinas, también los niveles de inmunoglobulinas A, G, M, E. Entonces, y otros tipos de exámenes auxiliares van a ser dados de acuerdo a la clínica de cada paciente, ¿no? Dentro de ellos pues figuran la citometría de flujo, ¿no? Las subpopulaciones, que vienen a estudiar las subpopulaciones linfocitarias, las subclases de IgG, la función fagocitaria, ¿no? Y tal vez pues el que llega a sacarnos un poco más de duda o a confirmar completamente pues el diagnóstico para poder saber a qué nivel se encuentra la falla, es pues el estudio genético, ¿no? Que actualmente, pues si bien es cierto en nuestro país ni en nuestro medio, al menos en nuestro hospital, no se cuenta con un diagnóstico o con una prueba de panel genético que se pueda realizar a todos los pacientes. Sí es cierto pues que hay algunas entidades que pueden hacer un diagnóstico, que de ser necesario, ¿no? Hay laboratorios en otras partes cercanas de nuestro país que también realizan este tipo de exámenes, ¿no? Entonces, pues siempre ese es otro diagrama acerca de cómo sospechar o del diagnóstico. Siempre pues los signos de alarma, tenerlos en consideración, la historia clínica, saber si hay infecciones bacterianas recurrentes. Tal vez acá tenemos un poquito más específico acerca de qué exámenes se pueden hacer dependiendo de la clínica que el paciente presente, ¿no? Entonces, según vayamos haciendo nuestros estudios, podemos ir llegando a la conclusión de ciertos diagnósticos ya definidos. Y tal vez si tenemos la sospecha de diagnóstico, pero queda la duda de a qué nivel la falla, pues ahí ya realizar el diagnóstico genético. Entonces, el manejo de los pacientes con inmunodeficiencias primarias, básicamente, primero va a ser el tratamiento de soporte. Se va a dar con antibiótico profilaxis, reemplazo con inmunoglobulinas, de ser necesario. No todos los casos requieren reemplazo con inmunoglobulinas o antibiótico profilaxis, va a depender de cada paciente. Y pues dependiendo también de la falla o al nivel que se dé la falla del paciente en el sistema inmunitario del paciente, se podría hablar pues incluso o ya hay opciones, si bien tal vez en nuestro país un poco limitadas o sin tanta experiencia como en otras latitudes, pero sí hay opciones de trasplantes de médula ósea, de terapia génica. Entonces ¿por qué si son enfermedades que no son tan, que si bien es cierto están dentro de las enfermedades raras o huérfanas, pero no dejan de ser importantes, ¿no? En la población, más en la población infantil, ¿por qué no se llegan a diagnosticar tal vez las inmunodeficiencias primarias? Pues porque a veces, si bien es cierto que durante los primeros años de vida suelen haber muchas infecciones virales recurrentes, ¿no? Resfríos, diarreas, a veces eso hace que dejemos de lado o no tomamos tanta importancia en aquellos pacientes que sí requieren una evaluación más exhaustiva. No, otro se piensa de que solamente durante los primeros años o el primer año voy a pensar sobre una inmunodeficiencia primaria, cuando hemos visto que no necesariamente en el primer año de vida se va a notar la inmunodeficiencia, sino puede ser incluso en personas adultas, se puede llegar a dar el diagnóstico. Las características de las inmunodeficiencias primarias sí, bueno, pueden ser difíciles de distinguir de otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, cuando se tienen pues asmas recurrentes mal controladas, que también pueden ser un factor de riesgo para infecciones respiratorias continuas, se puede dejar de lado, ¿no? Tal vez el diagnóstico de inmunodeficiencia, y porque hay poca familiaridad de las diversas especialidades, en general de las diversas profesiones médicas, ¿no? Con este diagnóstico, ¿no? En este respecto, pues tenemos también incluso publicaciones hechas dentro de nuestro hospital, ¿no? Acerca de tal vez la falta de reconocimiento o de sospecha, ¿no? De este tipo de enfermedades en nuestro país. Que con charlas como esta, pues la idea es que poco a poco vayamos teniéndolas en mente. Si bien es cierto, pues no son el diagnóstico más común,
sí tenerlos en cuenta en aquellos pacientes pues que tienen, que como hemos visto, tienen de repente unas infecciones severas, o que de repente el tratamiento usual no es suficiente en ellos, ¿no? Entonces quería bueno, agradecerles por la atención brindada, por las ponencias también dadas en estas semanas, y espero que haya sido de interés, ¿no? La información, y les sirva en la práctica diaria. Muchas gracias. Bien, doctora, gracias a usted. Mire, nos ha llegado una pregunta. Dice, si a un niño le extirparon el vaso a los 10 años, ¿puede presentar en el futuro inmunodeficiencia? Ya. O sea, las inmunodeficiencias primarias es aquellas que la causa principal no, o sea, la causa es congénita. El paciente nace con este tipo de defecto en el sistema inmunitario, ¿no? No es adquirido, sino es algo con el que nació el paciente, pero no siempre se manifiestan en los primeros años, puede manifestarse a lo largo de la vida. O sea, que en nada le afectaría la extirpación del vaso. Es que para lo que es una inmunodeficiencia primaria, no. La extirpación del vaso no es una causa de inmunodeficiencia primaria. Ya, bien, doctora. Ya, esperemos que señora le hayan contestado a la pregunta. Bien, dice, ¿en qué consiste la terapia génica y se aplica en nuestro medio? No se aplica en nuestro medio. Son terapias que se han dado en otras partes del extranjero, que son, tal vez que están todavía recién dándose más, y consiste pues en cambiar, de cierta manera, cambiar aquel gen o aquel gen donde está el defecto, ¿no? Poder modificarlo de tal manera que ya no se encuentra este defecto en la persona, ¿no? Entonces, no se han dado todavía, no se dan en nuestro medio. En otros países como Estados Unidos, Europa, no son comunes tampoco, no es del día a día, pero sí se están dando. Ay, qué bien, doctora. Doctora, ya no tenemos más preguntas, así que le agradecemos por su valiosa participación en las telecapacitaciones del presente mes, que será pues en bien del personal de salud y por ende redundará en el beneficio de los niños del país. Felicitaciones por su didáctica ponencia. Por favor, sus recomendaciones finales a los presentes. Bueno, gracias por las invitaciones a las charlas que se han venido dando, y principalmente la recomendación sería tener en mente el diagnóstico. Si no es el más común, pues sí es importante que en pacientes como los que ya hemos conversado, con las características que hemos conversado, tenerlos en consideración, pues un diagnóstico oportuno va a ayudar a un tratamiento también oportuno y una mejor calidad de vida para el paciente. Mi micrófono de la licenciada está Ya. apagado. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, doctora, y gracias al público presente. Pueden seguirnos a través del canal de YouTube y página web de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos.